Buenos días, amados hermanos. Buenos días a todos los presentes y a aquellos que también nos ven por diferentes medios. Vamos a platicar esta mañana acerca de un tema que tengo en mi corazón compartir con ustedes. Eh, Le vamos a denominar a este tema la fidelidad de Cristo. Y por supuesto tendríamos muchas cosas que decir respecto a la fidelidad de Cristo, pero vamos a tocar algunas aristas esta mañana. Pues no sin antes tomar un texto base y luego hacer una oración. Primera Corintios capítulo 11 versículo 1 dice Pablo en esta carta: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Interesante cómo Pablo, siendo un ser humano común y corriente como nosotros, él dice: sed imitadores de mí, pero agrega: así como yo de Cristo. No solo sed imitadores de mí. Y esto es lo interesante. Entonces, ¿cómo Pablo imitó a Cristo? Que esto es lo que deberíamos nosotros de hacer en todas las áreas de nuestra vida. Pero hoy lo vamos a enfocar a la fidelidad de Cristo. Entonces, puesto en otras palabras, diríamos que Pablo nos está diciendo acá: sed imitadores de mi fidelidad, como yo imito la fidelidad de Cristo. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra en esta oportunidad. Señor, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento y tú nos enseñes a través de tu Espíritu. Seas tú el Maestro, Señor, y también seas tú el dueño, únicamente tú, de la gloria y la honra que solo a ti te pertenece. En el nombre de tu Hijo amado, a quien hoy predicamos y de él enseñamos, Señor, te lo pedimos y también te lo agradecemos que nos lo des concedido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a partir de que todos estamos claros que esta vida se compone de momentos. Momentos buenos, momentos malos, momentos difíciles y también momentos de solaz y de mucho refrigerio. Fíjense ustedes que la fidelidad de Cristo hacia el Padre, cuando uno la ve en la palabra de Dios, es impresionante en qué momento se ve en su punto máximo esa fidelidad que Él mostró hacia el Padre, la cual nosotros pues debemos imitar con su fuerza, con su poder, porque nosotros mismos no podemos. Pero estamos claros que con el poder del Espíritu Santo, que es el mismo poder que a Cristo le dio esa fidelidad, porque recordemos que Él se hizo hombre, pues con ese poder sí podemos nosotros llegar a ser fieles como Cristo. Bueno, veamos en qué momentos esta fidelidad en nosotros puede ser manifiesta de una manera categórica, así como también podemos decir primero que la infidelidad del humano, de nosotros, también en algunos momentos se ve más manifiesta. Me voy a explicar. Bueno, hablemos de dos momentos que todos pasamos en la vida: los momentos críticos y los momentos prósperos. Bueno, veamos primero los momentos críticos. Y para esto la Biblia nos enseña varios ejemplos. Por eso dice que todas estas escrituras, todo se escribió para nuestra enseñanza. O sea, nosotros debemos aplicar lo que está ahí a nuestra vida. Por eso nos enseña Dios a través de los ejemplos que ahí hay. Y voy a tomar algunos ejemplos de acuerdo al tiempo para poder ilustrar mejor esto. En momentos críticos, fíjense ustedes que voy a partir de una premisa. Los hombres de Dios, en momentos críticos,
pues se mantuvieron a pesar de llegar a expresar cosas que de veras nos llaman la atención. Por ejemplo, desearon la muerte. Y lo expresaron, no solo lo desearon, lo dijeron. Pero hay un punto importante acá, y es que no negaron a Dios. Fíjense ustedes en esto. No negaron a Dios, no le dieron la espalda a Dios. Y me voy a centrar en estos ejemplos. Vamos a ver Job. Job es un ejemplo claro de su fidelidad al Señor, y podemos ver en Job capítulo 3 versículo 11 una expresión de él, deseando morir. Dice: ¿por qué no morí yo desde la matriz? ¿O fui traspasado en saliendo del vientre? O sea, lo que está diciendo ahí Job, por el sufrimiento que él había venido, había perdido hijos, había perdido propiedades, pero lo peor para él, o la cumbre del sufrimiento, fue haber perdido la salud. Y es algo que a nosotros nos puede pasar, momentos críticos, postrados en cama. Pues él dice: ¿por qué no morí yo desde la matriz? Y fui traspasado en saliendo del vientre. En otras palabras, no debía haber nacido. Imagínense en qué momento tan crítico llegar a eso, a decirlo. Yo creo que más de alguno de nosotros, quizá en algún momento lo ha pensado, o lo ha dicho así, si no abiertamente, hacia adentro. ¿Por qué no? ¿Por qué mejor no nací? En todo lo que estoy sufriendo, algunos en cama, como en este caso, cáncer, o cualquier otra enfermedad que produzca dolor. ¿Por qué? ¿Para qué pasar por esto? Bueno, pero no me voy a detener mucho ahí. El peor de los momentos que estoy ahorita tocando de los humanos es desearse morir. Y miren ustedes, por ejemplo, Elías. Elías, en la primera carta, o no, más bien es carta, es primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Elías manifiesta pues casi que lo mismo. Y veamos qué es lo que nos dice ahí el gran profeta Elías, después de que, ustedes saben, pues había en el nombre de Dios hecho hazañas, pero él es perseguido, y es perseguido de una manera terrible para matarlo. Pues entonces viene él y dice: viendo pues el peligro, o sea, Jezabel, la esposa de Acab, lo quería matar. Entonces él se va huyendo y dice: viendo pues el peligro, dice Elías, levantóse y fuese por salvar su vida. Y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó ahí a su criado. Y dice el verso 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, oigan esto: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Miren, es un hombre que había visto la gloria de Dios, pero está deseando morir. Está en un momento crítico. Pero miren, no está negando a Dios. En cierta forma, al igual que Job, en ese sentido le está siendo fiel a Dios en esos momentos críticos. Bueno, esto es producto de una persecución. Y si este mensaje está llegando allá a los misioneros que están en lugares difíciles, en donde la persecución es terrible, pues esto es lo que pueden estar en algún momento pasando. Señor, ¿por qué esta persecución tan dura? Miren ustedes, hay países en donde se prohíbe la palabra de Dios, y sin embargo hay hombres de Dios ahí predicándola, y también por eso tienen sufrimientos tremendos. Bueno, pero miren esto, repito y lo subrayo: no negó a Dios, no le fue infiel a Dios, solo deseó morirse y le pidió: quítame la vida, Señor. Pero vamos otro, Jeremías, en el capítulo 20 del libro de Jeremías, después de que Dios le habla y él dice la verdad, y por lo mismo advierte al pueblo, le advierte al rey
que Jerusalén será tomada por los enemigos, bueno, a él lo toman como un conspirador, lo toman como un traidor, y entonces lo meten a la cárcel. Y estando él preso, se expresa de esta manera. Vean esto, y dice, Jeremías, el profeta de Dios, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me parió, no sea bendito. Bueno, maldijo el día en que nació. Veamos los versículos 17 y 18. Dice, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre concebimiento perpetuo. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Aquí el profeta ya no aguanta. Bueno, hombres de Dios que tocaron fondo. Y tocar fondo quiere decir desear la muerte. Y se lo están pidiendo a Dios. Y en este caso Jeremías dice, mejor ni hubiera nacido. ¿Para qué nací? Para sufrir todo esto. Y oigan, hermanos, esto también lo puede producir la cárcel. Los que hemos pasado por momentos de eso sabemos que vienen pensamientos así. En este caso, este hombre está hablando desde una cárcel. Pero yo le voy a decir una cosa. No es pecado esto. Es un momento humano. Es un momento que nosotros a veces tenemos que pasar. Pero hay una cuestión que Dios no nos está dejando. Ni nosotros ahí, en esos momentos, estamos blasfemando. Estamos siempre hablando con Dios. Solo que son momentos difíciles. Ya vimos que la salud, o más bien el no tener la salud y tener momentos críticos de salud, pueden provocar palabras como esas que leímos. También la persecución y ahora la cárcel. Hay cárceles necesarias. No lo vamos a entender cuando pasamos por ahí. No vamos nosotros a explicarnos muchas cosas, pero son necesarias y nos pueden llevar hasta ese momento. ¿Por qué estoy viendo yo esto en la cárcel? ¿Por qué no se me hace justicia? ¿Por qué no salgo de esto? Puede llevar ahí. Bueno, momentos críticos, y tienen como denominador común que a pesar de todo esto, estos hombres siguieron fieles. Bueno, muy bien. Por el tiempo vamos a ir avanzando. Hay otros momentos a los que me voy a referir hoy. Y estos momentos no son de angustia. Estos momentos no son de sufrimiento. Todo lo contrario. Estos momentos son de abundancia. Estos momentos son de bendición. Y le voy a decir una cosa. Estos momentos de los que vamos a hablar ahorita, miren ustedes, son los más peligrosos para el hombre. No los otros. Porque en el sufrimiento todos estamos viendo cómo Dios nos saca del sufrimiento. Pero en estos otros que vamos a ver, muchos hombres puestos por Dios en puestos importantes perdieron la fidelidad. Y ellos sí le dieron la espalda a Dios. Miren ustedes qué tremendo. Vamos a ver. El primer caso que tenemos nosotros como ejemplo, como una ilustración, es el mismo Adán. Adán tenía todo. Adán era el Señor de lo creado. A él lo puso el Señor, dice que para que señoreara. Bueno, y también estaba su mujer con él gobernando en un momento de prosperidad. Y algo más bello todavía, hablaba con Dios. Tenía la presencia de Dios. Y en ese momento, cuando viene la tentación, usted ya conoce, no le voy a narrar la historia, solo estoy subrayando el momento en el que Adán cayó. No era un momento de sufrimiento, era un momento de prosperidad. Vean eso. Es el primer modelo que tenemos ahí.
de cómo el ser humano se vino abajo, en qué punto de su vida. Pero ya después, vean esto, y vamos a tocar rápidamente, por el tiempo, como digo, algunos otros ejemplos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver a David, aquel hombre conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando David era perseguido por Saúl? Paró en una cueva, paró huyendo, y ahí clamaba, y hay salmos en donde él está clamándole a Dios, está pegado a Dios. Pero ojo, cuando todo terminó, en cuanto a la persecución de Saúl, y él es rey, David, ya en paz, y ustedes lo van a poder ver cuando ya él reposa de esas persecuciones, en el Salmo 18, entonces le pasa algo, ya en el palacio. Y vamos a ver qué dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. Dice, y aconteció que estando ya el rey asentado en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, solo me quedo ahí por el ejemplo que estoy poniendo. En ese momento, cuando él ya estaba en reposo, cuando él era victorioso, pasa ahí algo. Se le ocurre olvidar a Dios. En ese momento prevaleció en él el deseo. Y entonces usted sabe el resto, lo que pasó con Betsabé, la toma por mujer, adultera y se vuelve un asesino matando al esposo de Betsabé. Vean en qué momento. En el momento cumbre. No en el David de la cueva, sino en el David del palacio. Bueno, voy a reforzar esta tesis. Y miren entonces también, descendientes del mismo David, como pasó con Joram, un descendiente de David en que se narra su historia en 2 Crónicas capítulo 21, versículos 4 y 7. Vean ustedes lo que dice acá. Fue pues elevado, miren, o sea, Joram elevado al reino, o sea, fue hecho rey, al rey de su padre. Y luego que se hizo fuerte, ¿ve? Y luego que se hizo fuerte, mató a cuchillo a todos sus hermanos y asimismo a algunos de los príncipes de Israel. ¿Cuándo? Cuando se hizo fuerte, cuando él estaba reinando. Ahí empezó a hacer, como decimos en buen chapín, desmadres. Y también podemos verlo a continuación hasta el versículo 7, que dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Él era rey de Judá. Pero ahí lo que está diciéndonos la palabra de Dios es que imitó a los reyes de Israel, los reyes del norte, que eran paganos. Por eso dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. O sea, andaba en el mal, ya siendo él poderoso, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Acab era el rey del norte, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que con David había hecho, antepasado de él, ancestro de Joram, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Bueno, entonces aquí vemos a un hombre empoderado, ensalzado, y ahí fue donde cayó. Ahí fue donde hizo injusticias, cometió injusticia. Nosotros, cuando tenemos cierta condición, cierta posición, cuidémonos de que no caigamos en injusticias como este personaje. Veamos otro, Amasías, que fue después también de Joram, 2 Crónicas, capítulo 25, versículo 14. Miren ustedes, dice, regresando luego a Amasías de la matanza de los idumeos, victoria, trajo también consigo, oigan esto, los dioses de los hijos de Seir, y púsoselos para sí por dioses, y se encorvó, pues en otras palabras, se encorvó delante de ellos, y quemóles perfumes. Ojo con esto, este hombre
Este rey, después que tuvo la victoria de parte de Dios, y ustedes pueden leer después toda la historia de él, ya cuando obtuvo la victoria, adoptó los dioses de sus enemigos y le dio la espalda a quien le había dado la victoria. Miren ustedes, no estaba en problemas. Tenía la victoria, tenía el reino. Y entonces seguramente todos decían, no, pues Amasías, él es un gran líder. Y se le olvidó su Dios y adoró otros dioses. Diríamos hoy, bueno, ¿pero qué dioses vamos a adorar nosotros si solo tenemos a Dios? Ojo, en nuestro corazón pueden haber idolatrías. Yo les dejo para que ustedes lean Colosenses 3:5. Y dice que la avaricia es idolatría. Cuando nosotros estamos en la abundancia, en la prosperidad, podemos caer en avaricia cuando queremos más y más y más. Y entonces se nos convierte eso en Dios y creemos que por lo que tenemos, por toda esa prosperidad, es que nosotros somos lo que somos y se nos olvida quién nos lo dio. Eso es impresionante porque eso es la aplicación que nosotros debemos de hacer a nuestras vidas. No vamos a ir a adorar a Moloch, a Astarte. No. La idolatría puede estar en nuestro corazón. El dinero, el poder, el ego. Y entonces podemos caer en lo que cayó Amasías, en la prosperidad. Cuando todo estaba en paz, se torció desde el corazón. Un ejemplo final. Veamos el rey Usías. Uno de los ejemplos que más en lo personal me ha impactado en la palabra de Dios. Fíjense ustedes que en 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 5, dice algo que deberíamos de tenerlo muy, pero muy presente como algo especial. Y dice que este rey, también de Judá, de la parte sur de Israel, de los que llamamos reyes buenos, pues así se les conoce, dice, Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, era un profeta, un sacerdote, quien le enseñó a temer a Dios. Y miren esto. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Miren, mientras el rey buscó la dirección de Dios. En otra versión dice, le prosperó. Bueno, entonces él ya prosperó. ¿Qué hizo? Y ojo con esto. Dice el verso 8. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey, ¿ven? Era famoso. Se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Miren qué momento está él ahí. Es un momento de exaltación, es un momento cumbre. Él no está sufriendo, al contrario, él tiene todo en ese momento. Pero veamos qué dice el verso 16. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. ¿Ve? No fue en el dolor, no fue en la escasez, fue cuando fue poderoso. Y dice, pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Permítanme explicar esto. Aquí, este rey no se puso a adorar dioses paganos. Este rey no estaba diciendo que su Dios no era Jehová. Al contrario, él estaba tan, pero tan convencido de que Jehová era su Dios, el Dios de Israel, que la prosperidad en la que él resultó envuelto lo nubló. Y entonces usurpó. Ojo con esto. El ego, el orgullo, lo hizo usurpar. O sea, ponerse en un lugar que no le correspondía. Fíjense ustedes que este rey
Dice que tomó el incienso, que solo podían tomarlo los levitas, los sacerdotes. Él no era levita, él no era de Leví, era de la tribu de Judá. A él no le correspondía hacer eso. Y entonces dijo, no, yo lo voy a hacer. Y entonces ofreció el incienso, usurpando las funciones que Dios le había dado a otra tribu. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, por algo es que también el apóstol Pedro nos dice que los líderes, las autoridades espirituales que Dios ha puesto, no se enseñoreen de la grey, que no la tomen como propia, sino que la grey es de Dios. Y lamentablemente, muchas veces, el hombre puede caer en esto, en enseñorearse y creerse prácticamente dueño de la grey y hacer cosas que no le corresponden. Y aquí yo diría que tengamos mucho, pero muchísimo cuidado. También, y voy a tocar un tema un poco complicado, pero que debemos de tener cuidado, que en nuestro corazón tampoco nos invada tanto el ego, que desde ahí ya veamos sacar beneficios. Este rey Usías, en el momento cumbre de su vida, mire lo que hizo. Y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, le dijo, no te corresponde a ti. Y él insistió y se quedó ahí. ¿Y saben qué pasó? Ya para finalizar con el ejemplo y entrar a la parte final de este mensaje de esta mañana. ¿Saben qué pasó? No quiso, él desobedeció. Y entonces en ese momento le cayó lepra. Y él murió leproso. La lepra es un símbolo del pecado. Vean ustedes entonces en qué momento estos hombres cayeron. Cayeron cuando estaban en lo más alto. Bueno, ¿qué quiero decir con esto y la aplicación que le debemos dar a nuestra vida a nosotros? Muy bien, el tema es la fidelidad de Cristo. Hermanos, Cristo debe ser nuestro ejemplo. Porque Él, oigan esto, dice la palabra del Señor, mejor lo vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Cristo tenía todo. Cristo era Dios, era Rey. Pero miren lo que dice Filipenses 2, 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Verso 6. Miren, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios y que fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué está diciéndonos ahí la palabra del Señor? Consideren a Dios mismo, que es Cristo, que Él no usurpó nada, sino más bien se humilló. Sigamos abajo, el versículo 7, si podemos leerlo de una vez. En cambio, dice, vean, renunció a sus privilegios divinos. Miren, qué más exaltación que esa. ¿Qué más posición si ni siquiera eran de la tierra todo lo que él poseía, los privilegios divinos? Pero miren lo que hizo. Más bien adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Ven? Esa es la grandeza de la fidelidad de Cristo hacia el Padre. Que cuando estaba en la cumbre, cuando Él ha estado siempre en la cumbre, Él se humilló. Y eso no hizo que Él usurpara la posición del Padre. Entonces ahí entendemos que en cambio Luzbel sí lo hizo. Quiso hacerlo. Estando en esa posición, su orgullo lo llevó al abismo. Lo llevó a caer. Y por eso es que incita al ser humano, cuando está en todo el esplendor el humano, a que se olvide de Dios. Entonces por eso nos dice la palabra del Señor, Pablo escribiendo,
imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. En esto estamos tocando hoy. Porque les voy a decir una cosa, hermanos, con lo que vamos a ir concluyendo este mensaje. No todo es malo en la vida. Hay momentos críticos, hay momentos difíciles, pero después vienen momentos de bendición. Y esos son los que tenemos nosotros que tomar muy en cuenta para acordarnos de Dios. Y fíjense ustedes que no de balde, dice el Salmo 62:10. Dice, no te ganes la vida mediante la extorsión ni pongas tu esperanza en el robo. Esto que viene a continuación. Dice, si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Porque le voy a decir una cosa a todos aquellos que están pasando momentos críticos. Van a pasar estos momentos críticos, momentos de limpieza. Y va a venir después prosperidad. Van a venir tiempos de refrigerio. Va a venir para el que está preso, va a venir su libertad tarde o temprano. Pero cuando esté en libertad, no se le olvide del Dios que lo sacó de ahí. Del Dios que ahora lo estará fortaleciendo y bendiciendo. No se olvide, porque esos momentos ya son más peligrosos que los otros. Cuando estamos en el sufrimiento de la cárcel, clamamos a Dios. Pero esperamos que no se nos olvide cuando ya estamos en libertad. O cuando ya hemos sido sanados. ¿A cuántos sanó el Señor Jesucristo? ¿Y cuántos de ellos le siguieron? No lo sabemos. Y algunos posiblemente hasta lo olvidaron. La escasez. Si no tiene trabajo. Si está peleando un trabajo. Si está peleando una posición justamente. Porque no la tiene ahorita. Estoy seguro que clamamos a Dios. Pero cuando lo tenga, no se olvide lo que Dios hizo por usted. No olvide que fue Dios quien se lo dio. Y voy a cerrar con Proverbios capítulo 30, versículos 7, 9. Proverbios capítulo 30, versículo 7 dice: Oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, bueno, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. ¿Qué es lo que en el fondo nos dice esto? Y en resumen, hermanos, Dios tiene tiempo para todo. Esté contento con lo que tiene en este momento. Porque este es el momento que Dios, usted lo está trabajando o le está bendiciendo. Pero todo viene de Dios. Y si Dios lo bendice, no se olvide que fue Dios quien lo bendijo. Y si está pasando por un momento difícil, es por algo que Dios está trabajando en usted. Salmo 73, 25, con el cual cierro este mensaje. Esta debe de ser nuestra posición, que fue la de Cristo. La fidelidad de Cristo, la cual se mantuvo constantemente y por eso fue exaltado hasta lo sumo. Y esto es lo que debemos tener en nuestro corazón. Dice así: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y otra versión dice: y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que, hermanos, sea el momento que viva, recuerden, imite la fidelidad de Cristo. En la prosperidad, en la escasez, en la cama, sanos, en la cárcel, en la libertad, donde sea, porque Dios después le va a dar la corona de vida que ha prometido a los fieles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que has permitido que compartamos tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Danos la fuerza de tu Espíritu en la abundancia
o en la escasez, en todo momento, Señor, para que tú seas honrado y reconocer que en ti no hay despropósito, sino que todo tiene un propósito. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.